¿Por qué no me acompaña antes de empezar a orar? Inclinando nuestro rostro, cerrando nuestros ojos. Señor, gracias Padre Santo por tu presencia en esta noche, Señor. Gracias porque tú en esta tarde nos has ministrado a través de la alabanza, Señor. Nosotros te entregamos a ti nuestra adoración, Señor, nuestro sacrificio. De todo corazón, Señor, te pedimos que tú lo recibas y que te agrade a ti, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que en tu grande misericordia que tú nos hables a través de esta palabra, Señor. Y te pido, Señor, que tú en este día, Señor, sazones mis palabras. Guíame, Señor, a no hablar lo que tú no quieres que he de hablar en esta noche, Señor. Solamente lo que tú traes para tu pueblo, Señor. Que seamos guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Danos discernimiento, Señor, y sabiduría para poder entender tus escrituras, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti en todo, Jesús. Amén y amén. El título en esta tarde, seguimos con nuestro tema de la unidad en la iglesia, y el título es Unidos en Perdón. ¿Cuántos creen que el perdón es un tema muy importante? Es una característica de Dios que es de Dios. ¿Cuántos creen que es de Dios? El perdón. Y es algo que hoy en día es algo que nos divide mucho, lo que es la sociedad y la iglesia. La sociedad tiene una idea sobre lo que es el perdón y los efectos del perdón, que son muy distintos a lo que creemos nosotros como iglesia y lo que cree Dios. Y nosotros como iglesia nos alineamos a lo que cree Dios. Amén. La sociedad ve el perdón como algo que yo doy a alguien quien lo merece, alguien que yo veo o quien yo pienso que lo merece. Ellos lo ven como algo débil e insaludable en lo personal y a la comunidad. Y encontré dos dichos, dos proverbios antiguos que han sido pasados de generación entre generación del mundo sobre el perdón. Y uno dice así: aquel que perdona a un ladrón es ladrón. Otro dice: cuando me muera te perdono, pero si me recupero entonces veremos. Entonces podemos ver cómo el mundo y esta sociedad ve el perdón, algo malo, algo que no es agradable. Y esta forma de ver el perdón nos ha llevado a tener una sociedad llena de amargura, gente llena de odio y de siempre querer y buscar obtener la venganza hacia los que nos hacen mal. Dicen las estadísticas que el 70% de los abogados del mundo están aquí en los Estados Unidos. 70% de todos los abogados del mundo los tenemos aquí en los Estados Unidos, porque tenemos una sociedad que busca en todo obtener venganza en vez de perdonar. Hay odio y rencor entre los políticos, entre vecinos, los unos con los otros, entre familiares, incluso entre padres e hijos. ¿Cuántos lo han visto? Familias divididas, familias que quizás solamente se ven una vez al año, 2 veces al año, y aún en esas fiestas o en esas reuniones hay desunidad. Entre los mismos hermanos, hermanas, primos y primas hay grupos, hay grupitos. Pero ¿podrá ser que en la iglesia de Dios también suceda eso? Por falta de perdón. También encontré varios artículos en el internet que yo buscando ahí, ¿cómo piensa la sociedad sobre el perdón? ¿Qué es lo que piensa la sociedad sobre el perdón? Y algunos se titulan: ¿por qué no es bueno perdonar? O el perdón, lo que más daña la sociedad. Y en estos artículos hay psicólogos que animan a la gente a echarle la culpa a sus padres, a aquellos que los rodean.
E incluso les dicen a los padres, le llaman a los padres padres tóxicos, que nosotros, y más esta generación, los millennials, que sufren mucho, se dice, por la ansiedad, por depresión, y todo es culpa de padres tóxicos, que ellos nos han envenenado, que somos víctimas y que no es nuestra culpa y yo no soy responsable. Y oramos a Dios que nuestros hijos no lleguen a hacer esos comentarios, amén, a tener esos pensamientos. Pero Dios no piensa así sobre el perdón. Y la Biblia describe el perdón de varias formas. Algunas formas de las cuales la describe el perdón es arrochar una flecha tan alto y tan lejos que nunca se puede encontrar. El perdón es sacar la basura y desecharla para que la casa quede fresca y limpia. ¿Cuántos les gusta cuando la casa está limpia, está fresca, que se acaba de sacar la basura, que todo está limpio? Amén. El perdón es conceder un perdón total a un criminal condenado y sentenciado, alguien que ha cometido una falta contra ti o contra mí, y le perdonamos por completo. El perdón también es aflojar la llave en contra de un adversario en una lucha. Quizá en esta tarde algunos de nosotros estemos luchando, no físicamente, pero emocionalmente o por varios problemas, luchando con alguna persona, ya sea en el ministerio, ya sea en nuestra familia, amistades o conmigo mismo. Es una lucha, pero si aprendemos a perdonar como Dios nos enseña a perdonar, entonces soltamos eso y lo hacemos libre, y también nosotros tenemos libertad. ¿Cuántos lo creen? Entonces el perdón en la Biblia es una virtud, es maravillosa, trae paz, reconciliación, gozo, es saludable, liberadora, y el perdonar es amor. Le invito a que abra su Biblia al Proverbios 19:11. Vamos a ver una escritura que describe el perdón. Proverbios 19:11. Y cuando lo tenga me regala una sonrisa. Proverbios 19:11. La tenemos y se lee la palabra de Dios así. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es honroso en los ojos de Dios que perdonemos a aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos faltan, aquellos que nos traicionan, aquellos que nos causan dolor. Mas si nosotros perdonamos como Dios lo manda, entonces en los ojos de Dios es honroso, como dice aquí la palabra de Dios. Y no somos llamados a perdonar conforme a nuestro sentir o pensar o emociones. La palabra de Dios no dice que yo debo perdonar como a mí me dé mi regalada gana. No dice que cuando yo quiera y a quien yo quiera, ¿verdad? Que así no dice la palabra de Dios. Yo no perdono porque yo por mí mismo me nace en el corazón, sino como dice la palabra de Dios, que debemos perdonar porque Él nos ha perdonado a nosotros primero. Acompáñenme a Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, por favor. Y desde el primer versículo
¿Ya lo tiene? Colosenses 3. Y aquí Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosia sobre vestirnos del nuevo hombre que hemos resucitado juntamente con Cristo. Ahora no vive el hombre viejo, ahora vive Cristo en nosotros y los frutos del Espíritu. Y dice así desde el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está escrito: sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A quién está hablando aquí Pablo? A todo aquel que ha nacido de nuevo, a todo aquel que es hijo de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva, dice así el título. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Que se puede entender son cosas que nacen en el corazón cuando hay amargura o guardamos algo porque no hemos perdonado. Dice el versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo y en todos. Y esa es la clave, mis hermanos, que Cristo sea el todo en todos. Hasta que Cristo no sea el todo en nosotros, en mi vida, en lo personal, en mi familia, en mi matrimonio, en mi ministerio, en mis relaciones, en el trabajo, en todo lo que haga, hasta que Cristo no sea lo primero en nosotros y lo único en nosotros, entonces no podremos perdonar como Él lo manda que lo hagamos. Dice el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo debemos perdonar? Como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Y cómo nos perdonó a Cristo a nosotros? Con brazos abiertos. No le importó quién éramos, lo que habíamos hecho. Él nos perdona y nos perdonó por completo. Dice el versículo 13: soportándoos unos a otros. Aquí Pablo escribe esto, y él lo escribe conociendo bien qué es tener que soportando unos a otros. Sabemos que las escrituras nos indican que Pablo tuvo sabemos de dos problemas, se podría decir, con dos hermanos. Uno es Bernabé, otro es Pedro. Y con Bernabé, que es en el libro de Hechos capítulo 15, iban a salir a un viaje misionero, y porque discutieron sobre a quién iban a llevar, quién los iba a acompañar, y no pudieron llegar a un acuerdo, tuvieron un desacuerdo en quién los iba a acompañar, se pelearon y dice la palabra de Dios que se separaron, que no hubo más unidad entre ellos. Luego se cree que después son reconciliados, porque después Pablo lo menciona, y lo menciona de una buena forma. Entonces se perdonaron el uno al otro. Pero vemos cómo aún estos dos hombres de Dios, siervos de Dios, apóstoles, fallaron en esa parte. Dejaron algo, quizá para nosotros ahora es algo sencillo, algo que no debería haber sido
hecho, no se hubiera convertido en algo tan grande que causara que ellos estuvieran en desunidad, pero porque son imperfectos, fueron imperfectos así como nosotros, y así como nosotros tenemos también nuestros roces, así como nosotros también tenemos nuestros problemas y llegamos a tener por diferentes actitudes, caracteres o qué sé yo, pero si nos perdonamos así como Cristo nos perdonó a nosotros, creo que podemos llegar a la unidad y a tener esa unidad que debemos tener como iglesia, como hermanos. Me acompaña a Lucas capítulo 15, versículo 11, por favor. Vamos a ver una parábola que es muy conocida, Lucas 15, 11, versículo 11, que es la parábola del hijo pródigo, que es una de las historias, uno de los textos que más se usa para enseñar sobre el perdón y sobre cómo Dios nos perdona a nosotros. Pero también podemos aprender, porque hay 3 personajes, podemos aprender de cada personaje y quizá pensar y decir y ver en qué estado estoy yo ahorita, cómo me veo yo ahorita. Si perdono como el Padre perdonó al Hijo, con brazos abiertos lo aceptó, o si aunque sirvo, estoy en el ministerio, aunque tengo 40 años en la iglesia, por envidioso no perdono a mis hermanos. O quizá algunos de nosotros tengamos faltas o hemos tenido faltas y Dios nos ha humillado y hemos tenido que pedir perdón para tener reconciliación. Veamos desde el versículo 11, dice así: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Llegamos hasta ahí para ver el primer ejemplo. Este es el hijo menor, y vemos en primera instancia lo primero que hace es pedirle a su papá su dinero, su herencia, pedirle lo que a él le pertenece. Y lo que él hace con lo que él ha recibido, él sale, se va de parranda, lo malgasta, lo usa en cosas que no debe de usarlo. Y lo podemos aplicar esto en la iglesia, en aquellos de nosotros que quizá Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos que los hemos usado, pero la forma que los hemos usado y hemos querido hemos buscado quizá la atención, quizá gloria que solamente debe ser para Cristo, que lo hemos malgastado, que no hemos dado el todo de nosotros a Dios como debe de ser. Y entonces, como este muchacho, Dios lo humilla, Dios deja que las consecuencias por su irresponsabilidad empiecen a surgir, y que él pase por esas pruebas, y él es humillado hasta el punto que
que dice aquí la palabra de Dios que fue a apacentar cerdos. En esa cultura, el cerdo, los puercos es lo más bajo, lo más insignificante, lo más sucio. Y entonces él llegó a ser humillado hasta ese punto. Entonces, si alguno de nosotros ahorita estamos en esa condición, quizá Dios ahorita nos está dando la oportunidad de nuestra propia voluntad, humillarnos delante de Él y pedir perdón y reconciliarnos. Y pidamos a Dios que en su misericordia, que llegue el tiempo que nos humille y que podamos ser reconciliados. Amén. Luego seguimos en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Dejemos de hasta ahí. Entonces vemos el ejemplo ahora del padre. Vemos cómo desde el versículo 20, cuando viene el hijo, y desde lejos, aún antes de que el hijo le dirige una palabra al padre, antes de que él se arrepiente y le pide perdón a su padre, el padre ya tiene los brazos abiertos, ya lo recibe desde antemano con un corazón lleno de gracia, de misericordia, de amor, con tan solo poder estar otra vez junto con su hijo. Y este ejemplo es el ejemplo de Dios para con nosotros, como Él nos recibe con brazos abiertos y Él nos perdona. Pero también podemos aprender de esto, cómo debemos de ser nosotros en la iglesia, cómo debemos ser nosotros en nuestros matrimonios, en nuestras familias, que para poder estar unidos no siempre nos tienen que venir a pedir perdón. Yo de mi parte, si yo fallo, es mi responsabilidad ir con mi hermano y pedirle perdón. Pero si a mí me han cometido falta, yo en ese instante debo perdonar y soltar eso y no guardar ese rencor. Y luego, como también nos enseña Jesús, después ir con nuestro hermano y ministrarle y reprenderle y exhortarle en el amor de Cristo. Pero dice aquí en el versículo 22: y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo venía ya con el pensamiento que él solamente iba a trabajar, que iba a ser un esclavo, iba a ser un trabajador de su padre, porque él no pensaba que merecía nada. Y en realidad quizá no, en nuestro punto, en esa manera de ver, no merecía nada al hijo. Pero el padre le da zapatos, y en esa cultura los esclavos y los siervos no usaban zapatos, solamente aquel que era libre. Entonces el papá, al perdonarlo, lo hace libre de su culpabilidad y de cualquier amargura que él podría traer. Y seguimos aquí en el versículo, ¿en cuál nos quedamos? En el 24. El 23: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces el tercer ejemplo es el del hijo celoso, hijo amargado, enojón. Y lo primero que lo vemos haciendo a él es que está trabajando. Él estaba trabajando en el campo. Pero ¿cuántos de nosotros también hemos llegado a estar trabajando, a estar activos en nuestros ministerios, en la iglesia? Pero aún haciendo eso, porque vemos
a los demás y no mantenemos nuestra mirada en lo que debemos hacer, en tenerla en Dios, nos lleva a guardar rencor o a tener envidias quizá. Y llamando a uno de los criados, versículo 26, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me he dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a tener esa actitud? Incluso a llegar a decir esas mismas palabras. Pero si quizá decirle a Dios o a nuestros líderes, al pastor, a aquellos que sirven juntamente con nosotros, pero si yo hago esto, yo hago lo otro, y él o ella no hace nada, llega tarde, no se pone el uniforme correcto, no sirve como yo sirvo, no hace las cosas que yo hago, como yo me esfuerzo. Pero esa no es la actitud correcta que debemos de tener, sino debemos de primeramente perdonar y a través del perdón nos trae reconciliación y estar unidos en eso, y luego juntamente estar todos juntos en gozo. Él, en vez de estar gozoso porque regresó su hermano y estaba en vida, estaba bien, y celebrarlo como todos lo estaban haciendo, él no tomó esa actitud. Versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esa es la actitud que debemos llegar a tener, esforzarnos a tener esa actitud. No importar qué nos hayan hecho, qué hayan dicho de nosotros, qué le hayan hecho a mi familia, a mis amigos, de mi ministerio, eso no importa, porque así como Dios perdonó sin importarle, así como ese padre no importó, no le preguntó al hijo, y la descendencia, todo el dinero que te di, tus pertenencias, ¿qué hiciste? El padre no hizo eso. Sin embargo, el padre, ¿qué hizo? Lo recibió con brazos abiertos. El padre no le importó la condición del hijo, cómo él venía, lo viste, le da zapatos, lo hace libre y lo perdona, y se goza, se regocija con él. ¿Cuántos desean poder tener esa capacidad? Pues sí la tenemos si somos hijos de Dios. Entonces el perdón, aprendemos de esta parábola que el perdón es necesario para reconciliación y para la unidad. Y vemos también cómo el no perdonar y el guardar rencor y querer tener venganza, cómo nos hace eso a llegar a estar desunidos, a no ser una familia. El perdón se puede describir así, se puede definir así. El perdón es hacer a un lado el castigo y resentimiento por una ofensa. El resultado del perdón es restauración de la relación entre dos personas. Entonces hago la pregunta en esta noche: ¿cuál podrá ser el componente más importante que hacen que las relaciones y que las familias y que nuestro ministerio se mantenga unido?
es el perdón. ¿Y por qué es el perdón? Porque no importa con quién estemos trabajando, no importa con quién estemos casados, no importa con quién tengamos relación, esa persona nos van a fallar, esas personas nos van a ofender y esas personas van a malinterpretar lo que nosotros decimos y no nos van a entender quizá en veces, y no van a entender lo que quisimos decir o las cosas que hacemos. De igual manera, nosotros, porque somos humanos e imperfectos, también nosotros vamos a ofender, también nosotros vamos a fallar, también nosotros vamos a causar que quizá haya dolor. Y esto es verdad en cualquier relación, porque somos criaturas pecaminosas, somos criaturas caídas, y lo que esencialmente evita la destrucción en las relaciones es el perdón. ¿Cuántos lo creen? Que el perdón es de mayor importancia para que nuestras relaciones, para que nuestros ministerios, para que nuestra iglesia y nuestras familias puedan mantenerse en unidad. Entonces aprendamos en esta tarde de esta parábola que Cristo nos enseña cómo debemos ser realmente, cómo debemos ser como este padre que recibió con brazos abiertos. Y si estamos en condición como el hijo menor, podamos llegar a humillarnos delante de Dios y poder pedir perdón para poder reconciliarnos. Y si alguno de nosotros es como el hijo mayor, también pidamos de perdón a Dios y pidamos perdón a todo aquel que quizá hemos dañado de esa forma. Pero como mencioné, lo más importante es que Cristo sea el centro de nosotros. Si Cristo no es formado en nosotros, entonces esto no será posible. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos aprender a perdonar como Dios lo ha hecho con nosotros? Te invito a que te pongas de pie. Y cierres tus ojos, y en esta noche te invito a que meditemos y que le pidamos a Dios que nos muestre en qué hemos fallado, a quién le hemos